Saludos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la morfología. ¿Qué es la morfología? ¿En qué se clasifican los morfemas? ¿Qué es el morfema? Todo eso lo vamos a aprender el día de hoy. La morfología. La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para poder delimitarlas, definirlas y clasificarlas en elementos, que son los morfemas, que la constituyen. Ahora, vamos a tener tres conceptos principales. El primero es el morfema, el segundo es el morfo y el tercero es el alomorfo. Muy bien, aquí vemos un esquema. Un morfema. ¿Qué es un morfema? El morfema va a ser la mínima unidad significativa de la palabra. Este va a expresar un concepto significativo básico. Recordemos que los morfemas corresponden a la primera articulación de la lengua. Un morfo va a ser aquella expresión concreta de un morfema. Este se llama el significante. Y el alomorfo va a ser la variación de un morfema con un mismo significado. Es decir, un morfo va a dar significado a un morfema. Y si hay varios morfos, se va a llamar alomorfo. Para poder entenderlo, aquí tenemos un ejemplo. Morfema es la idea abstracta de negación. Cuando yo quiero negar algo, voy a escribir in adelante de la palabra. Este es el morfo. Pero como in no es lo único que yo puedo escribir, sino que existen otras maneras como in, im, a, i, des, se van a llamar alomorfos. Este es un ejemplo de los morfemas morfos y alomorfos. ¿Cómo se clasifican los morfemas? Los morfemas van a presentar dos clasificaciones, la clasificación tradicional y la clasificación estructural. Ahora, de acuerdo a su contenido, van a clasificarse según su ubicación, esta es la tradicional, y según su clasificación estructural va a ser por su significado y por su independencia. Tenemos la clasificación tradicional o, como les decía, por su ubicación. Esta va a decir, va a hablarse acerca de qué le vamos a añadir a la raíz. Cada vez que nosotros le agregamos algo a la raíz se van a llamar afijos. ¿Qué es la raíz o lexema? Recordemos que la raíz o lexema es el contenido básico de la palabra. Y cada vez que nosotros le agregamos algo, vamos a hablar de los afijos. Existen tres afijos: el prefijo, el infijo y el sufijo. Vamos a empezar a hablar del prefijo. El prefijo es aquello que va antes de la raíz. Se ubica antes de la raíz. El infijo es aquel que va al interior de la palabra, entre la raíz y el sufijo. A continuación también lo vamos a explicar en los ejemplos. Recordemos que los infijos no tienen significado propio. En cambio, los prefijos sí tienen significado propio porque a veces van a negar a la palabra. Y los sufijos le van a dar una flexibilidad o una derivación a la palabra, como género y número, por ejemplo. En cambio, los infijos no. Los infijos van a ser simples conexiones entre la raíz y el sufijo. Y por último, como les decía, el sufijo va después de la raíz. Vamos a dar un ejemplo. En este ejemplo tenemos a los prefijos de azul, a los infijos de verde y a los sufijos de rojo. Tenemos aquí terráneo. La raíz de terráneo es ter, de tierra, ¿verdad? Lo que va antes de terráneo es sub. Sub va a ser el prefijo. El infijo va entre el lexema o raíz y el sufijo. Acá tengo pueblecito. Pueb es la raíz, es el infijo, que está de verde, ito es el sufijo, porque le da
un diminutivo y aparte es masculino, ¿verdad? Este es el infijo. Ahora, el sufijo va a ser aquello que va después de la raíz. Salud, hable. Hable es el sufijo. Recuerden que el infijo solamente va a ser una conexión entre la raíz y el sufijo. Va a estar formada por 2 o 3 letras máximo, inclusive a veces una. Y no va a tener significado propio. En cambio, los prefijos y los sufijos, sí. La clasificación estructural. Esta también va a ser la clasificación de acuerdo a su significado. ¿Qué significa cada parte interna de la palabra? Son aquellos que se van a dividir en morfema lexical, el morfema derivativo y el morfema flexivo. El morfema lexical es aquel significado básico de la palabra y va a ser la raíz. Eso es lo más importante de la palabra, el morfema lexical. Todos van a tener morfema lexical. El morfema derivativo va a ser aquel que se va a añadir a la raíz para formar nuevas palabras. Y los morfemas flexivos van a ser las expresiones de accidentes gramaticales, que le van a indicar género y número a la palabra. Muy bien, continuamos entonces. Tenemos aquí un ejemplo de morfemas derivativos. Flor, que aparece al centro, y las palabras que salen a través de flor, que son florista, florería, florero, floral, florecido y florido. Flor va a ser el morfema lexical, porque a través de esta palabra se van a formar nuevas palabras. Y las palabras que se van a formar se van a llamar morfemas derivativos. Ejemplos de morfemas flexivos. Son morfemas que van a añadir género como masculino y femenino y número como singular y plural. Estas van a ser las terminaciones de masculino, femenino, singular y plural. Los morfemas flexivos se van a dividir en dos: los morfemas simples y los morfemas flexivos amalgama. Los morfemas simples van a ser aquellos que van a señalar género y número de la palabra. Y los morfemas amalgama van a ser aquellos que van a señalar varios accidentes gramaticales de una sola palabra. Recuerden que esto es la terminación de la palabra, el sufijo. Y también se lo van a añadir solo a los verbos, solamente a los verbos. Acá tenemos unos ejemplos. Morfema simple. Gata. Esta terminación A es un morfema flexivo simple que le va a añadir el género femenino. Libros. Esta S es un morfema flexivo simple que le va a añadir número plural a la palabra. Los amalgama. Los amalgama van a ser aquellos que les van a generar varios accidentes gramaticales a la palabra. Como les decía, solo se van a expresar en verbos. Por ejemplo, pensé. Esta terminación E va a señalar que la palabra, o el verbo, mejor dicho, es de primera persona, singular, es pretérito indefinido y tiene un modo indicativo. La siguiente clasificación estructural también va a ser por su independencia. Los morfemas se van a clasificar en morfemas libres y morfemas ligados o trabados. Los morfemas libres van a ser las palabras primitivas que no tienen otros morfemas. Por ejemplo, la palabra pan, la palabra sol, la palabra sal. Esos son morfemas simples o libres.
necesitan agregarse otro morfema para que pueda tener significado. Son autónomos e independientes. Los ligados o trabados van a ser aquellos que siempre van a aparecer asociados a otros morfemas. Por ejemplo, frutero, alumno, casona, ero o ona son las terminaciones. Estos no tienen significado propio, sino que van a aparecer necesariamente con otros morfemas. Acá tenemos un ejemplo. Los morfemas libres y los morfemas ligados. Como les decía, los morfemas libres son aquellos que tienen autonomía, pronunciación independiente y no se van a dividir. Por ejemplo, cuero, pan, coche y azul. Y los morfemas ligados van a ser aquellos que no tienen autonomía, no tienen pronunciación independiente. Por ejemplo, hería, s, o, re. Estos morfemas van a ser los afijos derivativos y los flexivos, como les decía, de género en número. Se le van a añadir después de la palabra. Básicamente son sufijos y estas son raíces.